para brillar y superarte ante la adversidad. En la UISEC somos tu segundo hogar y mantenemos la excelencia académica como la bandera que nos caracteriza, con un ambiente cálido y humano pensando en ti. Permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino. Cuenta con nosotros para mejorar tu futuro. Universidad Internacional SEC, personalización en serio. Muy buenas noches con todas y con todos. La Universidad Internacional SEC les da la más cordial bienvenida al webinar denominado La Ley de Teletrabajo en Chile, Experiencias y Aprendizajes, organizado por el Business School. Contamos con la importante presencia del magíster Fernando Araf Verdugo, ministro subrogante del Trabajo del Gobierno de Chile. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en Derecho Civil. Cuenta con una amplia trayectoria en la materia. Asimismo, nos acompaña Christian Stey, que es docente de la Universidad Internacional SEC. Él es PhD en proyectos de innovación. Bienvenidos y bienvenidas. Les recordamos que pueden poner en el canal de YouTube todas las preguntas que tengan para nuestro ponente, las mismas que serán resueltas al final de esta gran ponencia. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Para UISEC Business School es un gusto recibir esta noche a un emblemático cargo de nuestro país hermano Chile. Con nosotros se encuentra Fernando Araf Verdugo, ministro subrogante del Trabajo en el Gobierno de Chile, que tratará de abordar un tema que en este momento se encuentra en gran auge, dadas las situaciones actuales que vive tanto Chile, el Ecuador y el mundo. La ley de teletrabajo en Chile, experiencias y aprendizajes. Y qué mejor que tratar estos temas desde la viva experiencia y poder aprender sobre lo que ocurre en países latinoamericanos que tienen gran impacto en toda la región. Como UISEC Business School nos llena de orgullo tener estos espacios de interacción, que gracias a todos los lazos internacionales que tenemos como escuela y como universidad, estamos dispuestos a poner esto en manos de nuestros alumnos y docentes. También quiero extender un caluroso saludo a Stay Consulting, a nuestro docente, Christian Stay, que nos acompaña cada semana aplicando estos conocimientos a nivel de clases y a nivel de Business School. Nuevamente quiero enviar un abrazo fraternal a nuestro invitado Fernando, que sé que su presentación esta noche será brillante. Sin más, doy por aperturado este evento y este webinar. Fernando, este espacio es suyo y el Business School siempre lo recibirá con las manos abiertas. Que tengan una excelente jornada. Buenas noches. Gracias, Yolín. Yo como profesor quiero agradecer la presencia también de toda la comunidad universitaria de la Universidad SEC, tanto de Chile y Ecuador. También agradecer, hemos visto también que está presente la Embajada de Chile en Ecuador, hay varias revistas presentes también, personas del servicio público. Como profesor de la Universidad SEC es también un grato honor contar en el espacio formativo que estamos teniendo con nuestros graduados, contar con personalidades y autoridades como Fernando. A lo largo de los cursos que yo he impartido hemos tenido la presencia de un profesional internacional, como fue Iván Campaña. Luego tuvimos la directora nacional del Registro de Datos Públicos de INARDAP, Lorena Naranjo, y hoy tenemos al ministro subrogante del Ministerio de Trabajo de Chile, Fernando Araf, a quien sin más le doy la palabra para que nos exponga sobre la experiencia y los aprendizajes que ha tenido Chile con la ley de teletrabajo, tema que es clave hoy en día en el mundo empresarial, en el mundo de la transformación digital, en los mercados globales, en la nueva realidad que estamos viviendo, y además que es una ley que en Chile ya tenía un tiempo que se estaba tratando, ya llevaba más de un año en tratamiento en el Parlamento chileno, y que en marzo fue aprobada, y lo cual ha hecho introducir algunos conceptos importantes en materia de innovación jurídica y también en materia de adelantos en lo que es la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Sin más, Fernando, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Es un honor para mí también contar con un compatriota. Soy chileno viviendo en Quito, es un grato honor tenerte aquí y también comentarles a las personas presentes que con la Universidad SEC hemos terminado una encuesta de teletrabajo, la cual va a ser difundida en unas semanas más con importantes resultados en materia en el Estado de Ecuador. Gracias, Fernando. Adelante.
Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Internacional SEC por la invitación. Gracias a Cristian Stay, que además es un compatriota que está ahí viviendo en Ecuador, ¿cierto? Así que cariñoso saludo para ti, Cristian. Saludar a Karen, saludar a Yolín, que son anfitriones que hicieron la presentación inicial. Y bueno, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Sin duda que hablar de teletrabajo es un tremendo tema. Nuestros países, a propósito del coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19, se han visto envueltos en modificar las formas tradicionales de empleo. Y una de las formas tradicionales de empleo que ha tenido que obviamente modificarse, que ha tenido que mutar a un sistema distinto, es el empleo presencial, dando paso obviamente a lo que es el teletrabajo. Yo les voy a compartir una presentación que tengo acá en pantalla. ¿Se ve? Ahí sí. A ver, el teletrabajo sin duda llegó para quedarse, ¿cierto? En Chile, lo decía muy bien Cristian, tenemos actualmente una ley que entró en vigencia el 1 de abril pasado. Es una ley que se estuvo tramitando durante alrededor de 2 años, por lo tanto no es una ley que haya salido a propósito de la pandemia, sino que es una ley que ya se venía tramitando en nuestro país y claramente ojalá pueda servir de ejemplo y yo agradezco por eso la invitación a los hermanos del Ecuador para que conozcan esta experiencia. La semana pasada me tocó exponer esta ley en Argentina, ¿cierto? De manera virtual, obviamente. Argentina hoy día está tramitando una ley de teletrabajo, está ya en el último trámite legislativo y por lo tanto me pidieron también dar a conocer qué es lo que tenemos nosotros regulado en Chile para obviamente ver aquellas cosas que sean positivas de copiar y aquellas cosas que nosotros ya nos demos cuenta que no están funcionando adecuadamente, poder corregirlas a tiempo. El teletrabajo, sin duda, es un tipo de empleo que reúne diversas características. Es un tipo de empleo, yo siempre digo que si tuviera que decir 3 características, un tipo de empleo moderno, es un tipo de empleo inclusivo y es un tipo de empleo sustentable. Moderno porque aprovecha esto que estamos utilizando nosotros ahora para conectarnos, ¿cierto?, entre 2 países tan cerca pero tan lejos, ¿cierto?, que estamos en nuestra Sudamérica, ¿cierto?, y ocupa esto, que son las nuevas tecnologías, para ponerlas al servicio de las personas. Y por lo tanto el teletrabajo tiene esta primera gran virtud, que es un tipo de empleo moderno. Como segunda gran virtud, el teletrabajo es un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera del mundo del trabajo o que están más relegados del mundo del trabajo puedan incorporarse a él. Estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres que tradicionalmente tienen que compatibilizar labores domésticas, labores de cuidado con el trabajo, ¿cierto? Y hay una deuda que tienen nuestros países en tema de corresponsabilidad. Estoy pensando en los jóvenes, que muchas veces también requieren poder tener alternativas para poder teletrabajar. Y por lo tanto, un tipo de empleo inclusivo. Y además inclusivo con las regiones. No sé cómo será en Ecuador, pero en Chile está todo muy centralizado. La capital nacional, que es Santiago de Chile, alberga no solo la gran mayoría de los habitantes del país, sino que también de las empresas y de la actividad económica. Muchos trabajadores de provincias, de regiones, de comunas más pequeñas, de municipios, tienen que migrar a las grandes capitales regionales para poder acceder a un empleo. Hoy día con el teletrabajo se acerca estos empleos a las personas para que en distintas partes del país puedan acceder obviamente al empleo que a veces siempre soñaron. Y además es un tipo de empleo sustentable, es amigable con el medio ambiente, es amigable con la naturaleza, nos va a ayudar a descontaminar y a descongestionar nuestras ciudades, a disminuir los tiempos de traslado y por lo tanto tiene muchísimas virtudes. La ley de teletrabajo en Chile distingue el trabajo a distancia del teletrabajo. Son 2 cosas distintas. Hay una relación de género-especie. El género es el trabajo a distancia. La especie es el teletrabajo. Todo trabajo que se desarrolle en un lugar distinto que el domicilio del empleador es trabajo a distancia. Y cuando ese trabajo a distancia yo lo desarrollo por medios informáticos, por medios tecnológicos, por medio de telecomunicaciones, recibe el nombre de teletrabajo. Por lo tanto, hay una relación de género-especie. La ley chilena regula ambas materias, el teletrabajo y el trabajo a distancia.
da una facilidad importante y una flexibilidad importante en materia de el lugar de prestación de los servicios. Puede prestarse los servicios tanto en el domicilio del trabajador como en el lugar que éste libremente elija. Hoy día, al menos antes de esta pandemia, en Chile en general, han proliferado mucho los llamados work office, ¿cierto? Que son lugares donde la gente se reúne y acompañada de un rico café puede obviamente trabajar, y por tanto son lugares en que las personas concurren, pagan un monto para acceder a un lugar físico, y así se han ido proliferando distintas comunidades que permiten hacer teletrabajo desde el lugar en que las personas se encuentren. Y por lo tanto la ley da esa facilidad para que el trabajador elija libremente dónde presta su servicio. Establece la ley un derecho que es bastante inédito, que es el llamado derecho de retracto. ¿En qué consiste? En que cualquiera de las dos partes, empleador o trabajador, pueden arrepentirse de la modalidad de teletrabajo, dando aviso a la otra parte con una anticipación mínima de 30 días. ¿Qué buscamos con esto? Que aquel trabajador que, por ejemplo, pacta pasar de la modalidad presencial a teletrabajo, pero se da cuenta que el teletrabajo no le está funcionando, no está teniendo mejor calidad de vida, está trabajando el doble o está teniendo problemas familiares, pueda ese trabajador unilateralmente decirle al empleador: quiero volver a la modalidad presencial. Lo mismo al revés. Si el empleador que pactó con un trabajador teletrabajo se da cuenta que ese trabajador ya no es el trabajador con un rendimiento excelente, ya no es un trabajador productivo, ese empleador va a poder decir al trabajador: vuelva a la modalidad presencial, dándole aviso con 30 días de anticipación. Por lo tanto, este es un derecho importante que permite que las partes puedan eventualmente arrepentirse en cualquier momento. Respecto de la jornada laboral, nuestra ley da bastantes posibilidades. Permite que las partes establezcan una jornada fija y determinada, un horario específico, tal como si yo trabajara en las dependencias de la empresa, y por lo tanto teletrabajar o trabajar desde mi casa con un horario determinado, por ejemplo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y eso se va a medir con los tiempos de conexión. Hoy día existen en nuestros países las tecnologías suficientes para medir el tiempo de conexión, pero también puede ocurrir, y en la gran mayoría de los casos, que trabajador y empleador pactan estar excluidos de horario, es decir, no tener un horario fijo y determinado. A mi juicio, una de las principales ventajas del teletrabajo, que yo organice mi tiempo tal como yo lo quiera. Algunos querrán tener disposición libre de tiempo porque en las mañanas querrán llevar a sus hijos al colegio, otros querrán arrancarse a mediodía o a la hora de almuerzo al gimnasio, algún otro querrá hacer alguna otra actividad. Hay muchos intereses, cada uno tiene sus propios intereses y sus necesidades particulares e individuales, y por tanto, el no tener un horario garantiza que el trabajador va a ordenar su tiempo de acuerdo a lo que requiera. Pero ojo, para evitar los abusos, para evitar que un trabajador esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, introdujimos en nuestra legislación un derecho que es inédito. No solo en Chile, es inédito en Latinoamérica, somos el segundo país de Latinoamérica que lo consagra legislativamente, y ya existe en otros países como Italia, como Francia, como Alemania, que es el derecho a la desconexión. ¿En qué consiste? En que si bien el trabajador no tiene jornada de trabajo, debe tener al menos 12 horas continuas de desconexión digital entre una jornada y otra. Con eso se garantiza el descanso. ¿En qué estoy pensando? En el empleador, y a lo mejor a alguien que nos está escuchando, ¿cierto? Le va a resultar familiar lo que voy a decir. El empleador que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, le envía un WhatsApp o le envía un email al trabajador y le dice: no te preocupes, no revises este mensaje hoy día, velo mañana a primera hora. Ya ese solo hecho de mandarle al trabajador un WhatsApp o un email a las 10, a las 11 de la noche, interrumpe a nuestro juicio el necesario descanso que debe tener el trabajador, y por lo tanto, como muy bien muestra la imagen ahí, hay que tener un derecho a desconexión para que el descanso sea un descanso efectivo. Porque de lo contrario, si uno está en modo teletrabajo las 24 horas del día, la verdad es que el cansancio mental
no se va a incrementar y por lo tanto no vamos a poder tener trabajadores con mejor calidad de vida. Una de las principales virtudes que tiene el trabajo es que bien utilizado mejora la calidad de vida. Y en esto hay muchísimos ejemplos. En nuestros países, al menos en Chile, ya hay empresas que teletrabajan hace bastante tiempo. Hay servicios y organismos públicos que lo hacen y en general, en la gran mayoría de los casos, las experiencias son muy positivas. Pero para que las experiencias sean positivas, tiene que regularse adecuadamente para evitar los abusos. Respecto de las herramientas de trabajo, la ley chilena es bastante clara que los equipos, herramientas y materiales de trabajo, así como los costos de operación y funcionamiento, son de cargo del empleador. Y por lo tanto, es muy, muy importante que el empleador sea el quien provee la herramienta de teletrabajo a los trabajadores. Lo que no corresponde, al menos en el caso de la ley chilena, es que sea el trabajador quien tiene que asumir un costo adicional para poder teletrabajar. Así, por ejemplo, una pregunta que acá a nosotros nos hacen bastante, ¿qué pasa con el cargo de Internet? ¿Quién paga la banda ancha, cierto? Llamamos nosotros, no sé si en Ecuador se dice lo mismo, el Wi-Fi, ¿quién lo paga? Debe pagarlo el empleador, pero ojo, no quiere decir que el empleador deba pagar la totalidad de la cuenta de Internet del trabajador, porque uno como trabajador ocupa el Internet que tiene en su hogar. Yo en este momento estoy en mi casa, acabo de llegar hace pocos minutos, pero yo ocupo este Internet que estoy en mi casa, no solo para tener conferencia, para trabajar como lo estamos haciendo ahora, lo ocupo para ver ciertas películas a través de alguna aplicación, para escuchar música, mis hijos para hacer sus tareas escolares, y por lo tanto lo que corresponde es que el empleador pacte con su trabajador una asignación específica para efectos de teletrabajo y no pagar obviamente todos los costos de teletrabajo del hogar. La ley también es bastante clara en materia de seguridad y salud. El empleador debe velar porque el lugar de trabajo, cuando es el domicilio, ¿cierto? Cuando es un lugar conocido, reúna ciertas condiciones. Pero esta no es una responsabilidad a ciegas. Mal podría el empleador regular que la casa del trabajador cumpla ciertas condiciones y el empleador no es dueño del lugar. Por lo tanto, lo que el empleador debe fiscalizar es el puesto de trabajo, es decir, el escritorio, el lugar físico concreto donde el trabajador está o va a realizar su labor. Y para eso, obviamente, el empleador puede asesorarse por las mutualidades que existen, al menos en el caso de Chile, como organismos auxiliares que ayudan a fiscalizar los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es muy importante, los temas de seguridad y salud, porque, por ejemplo, si ocurre un accidente, ese trabajador va a quedar cubierto por la ley de accidente del trabajo, que es un seguro que existe en nuestro país, para efectos de que en caso de accidente, ese trabajador no solo recibe el pago de la licencia o el permiso, licencia médica, la llamamos en Chile, por ausencia producto del accidente, sino que también va a poder tener un tratamiento médico adecuado. Y por lo tanto, vamos a tener que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en la medida en que sean ocasionados a causa o con ocasión del trabajo, van a quedar cubiertos por la ley, a diferencia del accidente doméstico. Y en algunos casos la línea es bastante clara y en otros casos la línea es difusa. Si yo me tropiezo ahora con los cables de mi computador, claramente puede ser un accidente laboral, ¿cierto? Pero si yo me caigo saliendo de la ducha, ¿cierto? Es bien probable que sea un accidente doméstico. Pero pueden haber otros casos donde la línea es más difusa. Voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo estaba acostumbrado en la empresa todos los días a las 10 de la mañana a ir a la cafetería de la empresa y hacerme, como estoy yo tomando ahora, un café. Esa misma sana costumbre el trabajador hoy día la tiene desde su hogar. Ya a las 10 de la mañana va a hacerse un café, pero ya no a la cafetería de la empresa, sino a que la cocina de su casa. Y esta vez se quema con un hervidor, se le da vuelta un hervidor y se quema el trabajador. ¿Es accidente laboral o no? Es discutible, porque fue dentro de una jornada laboral, pero fue en una actividad más bien doméstica al interior de la cocina de su casa. Esos son casos que vamos a tener que ir determinando y la jurisprudencia va a tener que ir señalando si son o no son accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Finalmente, y para ir terminando la presentación, para dar lugar a una conversación, preguntas que puedan ir teniendo, además para fortalecer los temas sindicales y que una crítica que hubo cuando se regulan estas materias, que el trabajador se aísla en su casa y pierde el contacto con el resto de la empresa, establecimos dos derechos importantes. En primer lugar,
que cuando el empleador contrata a un teletrabajador, debe informarle a ese teletrabajador si hay sindicatos o no hay sindicatos en la empresa, de manera que ese trabajador tenga conocimiento y tenga libertad si quiere sindicalizarse y lo puede hacer libremente. Y en segundo lugar, que ese trabajador debe estar siempre invitado a todas las actividades colectivas que se realicen en la empresa, celebraciones de fin de año, actividades recreacionales, aniversarios, etcétera. El teletrabajador es un trabajador más y por tanto el empleador debe invitarlo, debe considerarlo para que ese trabajador no se sienta como un tercero ajeno a la empresa. Eso es, a grosso modo, la presentación. Voy a dejar de compartir para poder, ahí sí, para poder vernos. Y bueno, y agradecerle obviamente el espacio y atento a todas las dudas, consultas y comentarios que puedan tener. Gracias, Fernando. Mientras nos llegan las preguntas, ahí le pido a Yolín y a Karen que nos ayuden. Quiero comentar también a todos los presentes que Fernando, debido a su agenda, se va a retirar en unos minutos más, a las 18:40 aproximadamente, hora de Ecuador, 19:40, hora de Chile. Por lo tanto, sin ánimo de despedirte, también agradecerte ya de antemano, ya, por si acaso tienes que salir corriendo, esto es teletrabajo, no vas a salir rápido. Bueno, mientras llegan las preguntas, Fernando, creo que ha sido súper interesante el haber comentado lo que desde el punto de la innovación se llaman innovaciones jurídicas y también actualizaciones. Lo otro que no es un tema que destacaste muy bien, que fue que no es un tema que nace con la pandemia, o sea, no es una reacción, sino que es una proacción. El momento en que Ecuador, a veces, aquí estamos muy fuerte con el tema del teletrabajo, pero introdujiste algo importante, que por lo menos yo con mis alumnos lo veo, que es, oye, no es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo, son dos cosas súper distintas. El otro, la gestión a distancia, que ya es otro concepto, mucho más sofisticado. En ese sentido, ¿alguna experiencia que hayan tenido que haya hecho reforzar la ley en algún aspecto o se esté pensando en mejorarla? ¿Qué nos puedes compartir? Sí. Muy claro lo que tú planteas, Cristian, y efectivamente, a ver, en el caso de Chile, yo diría que no es la regla general, ¿eh? Nuestros países son países más bien de reacción que propositivo en estas materias, pero en este tema, positivamente pudimos, obviamente, tener una ley que fue preparada, fue tramitada, fue discutida. Ustedes ven que es una ley muy completa, claramente en 2 semanas no se puede sacar una ley así, sino que estuvimos 2 años tramitándolo. Y eso es una ventaja porque llegó la pandemia, llegó el COVID-19 y ya nos encontró con una ley vigente, y eso es una ventaja. Ahora, ¿qué cosa, por ejemplo, yo corregiría? Yo le hablaba del derecho de retracto, ¿cierto? Que es el derecho que tienen las partes unilateralmente a arrepentirse. Yo peleé en la discusión legislativa, no pudimos hacerlo, no pudimos dejarlo, no tuvimos los votos suficientes para aprobarlo, que se estableciera un plazo máximo para el retracto. No parece razonable que si una de las partes ya se acostumbró a la modalidad de teletrabajo, 2 años después la otra me diga, ¿sabes qué? Me arrepiento. Y por lo tanto yo creo que debiera haber un plazo máximo en que cualquiera de las 2 partes pueda arrepentirse. Y ese plazo máximo podrán ser 6 meses, podrán ser 9 meses, podrá ser 1 año. Pero me parece justo y razonable que haya un plazo máximo. En el caso de la ley chilena no quedó. Y ese yo te diría que es un aspecto que yo creo que podría considerarse. El resto está todavía muy en ciernes, ¿cierto? Está muy reciente la ley, tiene 3 meses y medio de vigencia y por lo tanto tendremos que evaluarla más adelante. La ley, no lo dije, pero la ley establece que en el plazo de 1 año se evalúa. No es que se evalúe y la ley se deja sin efecto, la ley es una ley permanente, pero sí obliga a una evaluación para ver qué cosas se pueden hacer mejor. Eso es importante, la evaluación de la ley, especialmente en un tema que ahora nos cayó. Cabe acotar y quiero comentar también a los presentes que Fernando es su segundo periodo como en el cargo, ¿ya? Por lo tanto, la experiencia que ha acumulado y también la institucionalidad que existe ¿ya? En el ministerio, en los cargos, permite también esta madurez. Te voy a leer una pregunta que llegó, la voy a leer. Dice, ¿cómo recomendaría que un patrono, le hace empleador, analice las condiciones de trabajo de sus colaboradores en el teletrabajo sin invadir su privacidad? Y la conecto con otra que es, ¿cuál es el alcance de la gestión emocional en los trabajadores a cargo de la empresa? ¿Y cómo se monitorea el tiempo real del trabajador en la empresa? Perfecto. A ver,
primera pregunta, ¿cómo el empleador puede analizar las condiciones de trabajo sin invadir su privacidad? Yo lo dije al comienzo, la ley es bastante clara. Para que el empleador pueda hacer el análisis del puesto de trabajo, se requiere el consentimiento del trabajador, porque se está ingresando al domicilio del trabajador. Y en Chile, me imagino que en Ecuador también existe una garantía que es la inviolabilidad del hogar, la privacidad del hogar. Y por tanto, para que ese empleador sea responsable de cumplir con las condiciones que la ley lo obliga, un requisito sine qua non, un requisito básico, es que el trabajador le haya permitido el acceso para poder fiscalizar el lugar de trabajo. Si el trabajador no le permite el acceso, mal podría ese patrono, como dicen ustedes, ese empleador, ser responsable. Por lo tanto, tiene que conciliarse esto, y acá hay un tema también de buena fe y de relaciones. Es algo que tenemos que avanzar mucho en nuestra cultura, ¿cierto? La cultura latinoamericana, en que existe esta visión muchas veces antagónica entre el patrono y el trabajador, en que se miran como entes con intereses distintos, cuando los intereses debieran confluir, ¿cierto?, hacia un mismo objetivo. Y las empresas que son exitosas son las empresas y los trabajadores que entienden eso. Y por tanto, ahí hay un desafío importante. El tema de la gestión emocional es clave. Teletrabajar, y yo hago la distinción, seguramente muchos de ustedes a lo mejor hoy día están teletrabajando y me van a decir todas las maravillas que este señor desde Chile nos viene diciendo, yo no las estoy viviendo hoy día en tiempo de pandemia. Y yo creo que hay que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia del teletrabajo en tiempo de normalidad. Hoy día, teletrabajar o trabajar o cualquier actividad que hoy día realicemos es complejo en tiempos de pandemia. En Chile al menos, desconozco cómo están en Ecuador, pero en Chile hoy día estamos viviendo un estado de excepción constitucional. Estamos con lo que se llaman cuarentenas. Cuarentenas son prohibiciones de salir a la calle de las personas. O sea, en Chile tenemos personas que están hace 4 meses en sus casas, sin poder salir, salvo para permiso. Hoy día hay 2 permisos a la semana que pueden las personas, y por lo tanto, cualquier persona que esté 4 meses encerrada, con la posibilidad de salir 2 veces a su casa, hay un tema emocional detrás que le afecta. Y eso no es culpa del teletrabajo, eso es producto obviamente de esta pandemia y de esta crisis sanitaria, seguramente la más grande de los últimos 100 años. Y por tanto, ahí hay un tema también de cómo trabajar eso. Y respecto a la otra pregunta que hace Yolín, ¿cómo monitorear el tiempo real de trabajadores en la empresa? Cuando se pacta jornada, yo les decía, hoy día existen las aplicaciones, la herramienta informática para medir los tiempos de conexión. Y por tanto, el empleador y el trabajador van a poder medir los tiempos de conexión. Eso no garantiza que durante el tiempo de conexión el trabajador esté haciendo el trabajo, pero eso no lo garantiza en la casa, como tampoco lo garantiza en la dependencia de la empresa, ¿cierto? Y por lo tanto, es parte también de la confianza que hay que ir generando. Sí, una cosa importante que has dicho es el tema de la confianza. Y también dijiste algo importante, que el teletrabajo no es lo mismo en pandemia, y además esta pandemia, porque no es otra pandemia, y también no es lo mismo cuando retornemos. Muchas empresas no han aprendido a hacer gestión de teletrabajo, y estamos viendo la oficina más estresados y con más tensión emocional, porque vienen, voy a usar una expresión muy cabreados de estar 4 meses. Aquí también hemos pasado toques de queda desde las 2 de la tarde, estamos volviendo a semáforo amarillo, como se está usando, etc. Te voy a leer las siguientes preguntas, Fernando. Sí. ¿Cabe en el teletrabajo posibilidad de periodo de prueba? Siguiente, ¿cómo monitorean las horas de conexión? Bueno, eso ya lo acabas de comentar. Sí. Y hay una tercera que dice, en empresas creativas no necesariamente funcionan gestiones por objetivos. ¿Cómo controlar el avance de proyectos si no nos vemos? Bueno, no sé si la última a lo mejor la pimponeamos entre los dos, sí, pues. Ya que es más de gestión de proyectos. Es más de gestión de proyectos, pero feliz. A ver, ¿cabe el trabajo a la posibilidad de periodo de prueba? En Chile no existen los contratos a prueba, ¿ya? Y por tanto, formalmente no hay, pero lo que se utiliza como una especie de periodo a prueba son los contratos a plazo. Y por tanto, si alguien quisiera tener una especie de periodo a prueba, lo que va a hacer es pactar un plazo menor. Es decir, este contrato dura 1 mes, o este contrato dura 2 meses. O si alguien ya es trabajador y presencial y quiere pasar a teletrabajo, yo puedo hacer un anexo de contrato en que diga que la modalidad de teletrabajo va a durar 1 mes o 2 meses. Por lo tanto, si bien no existe formalmente un periodo de prueba, en la práctica, a través de esta herramienta, sí se puede cumplir el objetivo. La segunda pregunta ya la había contestado. Y la tercera pregunta, solo plantear para que Cristian obviamente también nos pueda ilustrar desde su perspectiva. Hoy día tenemos que avanzar en Chile y en Sudamérica, en general en Latinoamérica. Estamos muy acostumbrados a trabajar por horarios específicos y no por metas, no por hitos, no por
por productos, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que avanzar ahí en cómo somos más eficientes con nuestro tiempo. El dejar de estar solo preocupado del reloj. A veces uno ve trabajadores que están mirando el reloj de la oficina, a qué hora me marca el horario de salida, y resulta que hace 2 horas ya terminaron de hacer su gestión. Eso es lo más ineficiente y lo más poco productivo. Y por lo tanto tenemos que avanzar en poder, obviamente, tener mejores metas y cambiar la cultura de trabajo, Cristian. Sí, mire, yo lo que puedo enganchar ahí es que cuando estamos hablando de proyectos, tiene que haber un cambio mental súper fuerte. Esto no es reciente, ya se estaba viviendo hace años. Es que ya no van a existir empresas o proyectos creativos versus no creativos. Toda la actividad laboral se vuelve creativa. Y eso es algo que choca mucho con el trabajador y el jefe, porque ahí estamos todos involucrados en todos los roles, que tenemos que marcar una jornada de trabajo. Entramos a las 8 y salimos a las 5, a las 6, hagamos o no algo y tenemos que demostrar que estamos sentados. Incluso te puedo decir, Fernando, que hemos vivido experiencias de trabajadores que simplemente ya terminaron su jornada y la empresa les ha puesto una cámara que les está filmando y ellos simplemente están ahí llenando la hora, ya que eso es absolutamente ineficiente, improductivo y familiarmente destructivo. Un desastre. Es un desastre. Lamentablemente, Cristian, nuestra cultura está muy acostumbrada a eso. Y es por la falta de confianza. Volvemos a lo mismo, la falta de confianza, la falta de creer que podamos trabajar por objetivo. Y de hecho, uno de los grandes mitos que se ha derribado con el teletrabajo es que los trabajadores desde su casa no trabajan. Todas las encuestas que se han hecho en Chile durante estos meses de pandemia, a los empleadores, ojo, no a los trabajadores, a los empleadores, todos los empleadores han declarado que los trabajadores hoy día en teletrabajo son igual o más productivos que lo que eran en la empresa. Y esto es súper importante porque no eran pocas las empresas que no querían el teletrabajo porque creían que el trabajador de su casa iba a, en Chile decimos, sacar la vuelta, no hacer nada, mirar televisión, hacer cualquier cosa. Y eso, al menos, hoy día está demostrado que no ha sido así. Exacto. ¿Sabes que eso también en España se da? Y se da por el tipo de empresas. Las pequeñas y medianas empresas desconfían mucho, más que nada por la tensión y la gran velocidad que deben tener, como también porque sus trabajadores apagan la pantalla y dicen que están conectados. Pero bueno, eso es un proceso que también va evolucionando. Leo 2 preguntas más que llegaron. ¿Qué estrategias inicial, bueno, esto ya es casi la vida misma, qué estrategia inicial recomienda para migrar de manera eficiente al teletrabajo y los mínimos requeridos? Y 2 más que llegaron, ¿cuál es la responsabilidad del trabajador ante la posibilidad de hackers que pudieran acceder a bases de datos que se exponen por falta de seguridades en el domicilio del trabajador? ¿Y cómo se fortalece la confianza, bueno, entre empleador y colaborador? ¿Ok? Sí. A ver, ¿qué estrategia recomienda usted para migrar de manera eficiente? Esto es un tema organizacional, ¿ah? Yo creo que esto ha puesto en jaque también y un gran desafío para los líderes dentro de las organizaciones. Cómo hoy día los empleadores, la jefatura, van generando formas de trabajo y migran, ¿cierto?, a esto. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es que la transición fue muy abrupta. Pasamos muy rápido desde el trabajo en la oficina al teletrabajo. Y por lo tanto, creo que esta migración tiene que hacerse de una manera mucho más paulatina en la medida que se pueda. De hecho, la ley de Chile obliga a dictar un reglamento. Ese reglamento ya se dictó. Y una de las cosas que establece ese reglamento, yo no lo alcancé a decir por honor al tiempo, pero lo digo ahora, es que el empleador tiene el deber de capacitar a sus trabajadores con al menos 8 horas de capacitación en qué consiste el teletrabajo, en cómo hacer un teletrabajo eficiente, en cómo adoptar medidas de seguridad y salud. Por tanto, hay una obligación legal para que el empleador, obviamente, haga eso. Respuesta a otra pregunta. Te interrumpo un poco, te comparto un poco. Y esa capacitación tiene que ser muy integral y transversal. Muchas capacitaciones se concentran en el uso de dispositivos informáticos, una red VPN, saber contratar al proveedor de Internet, pero no se entra a veces en la casuística de lo que significa estar sentado trabajando en casa. Absolutamente. ¿Ya? Perdón, sigue adelante. Absolutamente. Absolutamente, 100% de acuerdo contigo. O sea, esto es mucho más que saber ocupar una aplicación tecnológica. Exactamente. El trabajo es mucho más que ocupar una aplicación tecnológica. Tú tienes toda la razón. Exacto. Respecto de lo otro, ¿qué hacer en casos hackers? A ver, no está regulado y no ha habido todavía un pronunciamiento, pero mi interpretación aquí, humildemente, por haber participado de la legislación,
de la preparación del proyecto. Yo entiendo que aquí la responsabilidad es del empleador, de proveer, y lo dice la ley, las herramientas de trabajo. Y para proveer la herramienta de trabajo, yo también, empleador, tengo que proveerle al trabajador los software adecuados, los antivirus adecuados para evitar precisamente que se introduzca un hacker. Ahora, un hacker puede incorporarse si yo esté teletrabajando o esté en la oficina, ¿cierto? Y a lo obligado, a lo imposible, nadie está obligado, dice un viejo aforismo jurídico. Por lo tanto, Sí. Es importante tener claridad que evidentemente si el trabajador tomó los resguardos, tomó las medidas, está utilizando programas oficiales, no está utilizando programas pirateados, ¿cierto? Obviamente la responsabilidad del trabajador debiera ser menor. ¿Y cómo se fortalece la confianza entre empleador y colaborador? Este es un tema muy de largo aliento, con trabajo, con diálogo, con entender que no son, yo lo decía hace un momento, no son visiones opuestas, no son antagonistas, sino que al contrario, empleador y trabajador tienen que remar a su mismo objetivo, hacia un objetivo común, porque si a uno le va bien, al otro también le va bien. Y eso lamentablemente a veces no se entiende en nuestras culturas, porque tenemos que hacer ese cambio cultural. Muchas veces en nuestros países, en Sudamérica y en Latinoamérica, los cambios legales empujan los cambios culturales. Y este caso es uno. Yo creo que el cambio cultural del teletrabajo, en el caso de Chile al menos, va a ser empujado por la ley. Y así tenemos otros ejemplos que uno ha visto, y lo decía también tú, Cristiana, al comienzo, pero claramente es un paso importante. Ojalá estos temas se regulen. A mí me encantaría, obviamente, que esta experiencia que yo les estoy contando les sirva a ustedes también allá en Ecuador. La semana pasada, como les decía, lo estuve exponiendo en Argentina, donde están tramitando la ley. Y obviamente es un espacio importante, así que agradecerles también el espacio de poder conversar esta materia. Y no había saludado, y lo hago ahora. Sé que están de la Embajada de Chile allá en Ecuador, también acompañándonos. Así, no sé quién está conectado precisamente, pero agradecerles también a los colegas allá de la Embajada, también que estén acompañándonos en esta actividad. Fernando, muchas gracias. Estamos en el tiempo, ¿ya? Te agradezco muchísimo la presentación. Voy a dar unas palabras de agradecimiento, ya le daré la palabra a Karen y a Yolín. Te agradezco muchísimo la experiencia. Espero que las personas de Ecuador que estamos viviendo en Ecuador aprovechemos mucho la experiencia. Vivimos tiempos en los cuales no podemos esperar mucho tiempo para aprender. Tenemos que aprender de las experiencias que se están ganando. Ya no estamos en ese tiempo en que démonos 6 meses para aprender. Las personas necesitan respuestas y soluciones. Has dicho algo tremendamente clave: la confianza entre trabajador y empleador es clave, es vital. No puede el teletrabajo romper la confianza que ya existía, sino al contrario, construirla mucho mejor, porque vamos a volver a modo de trabajo que no conocemos, y el desconfinamiento que se esperaba en octubre ya no se ve que está llegando. Yo tengo vínculos con Barcelona. Incluso me decían que en Barcelona la jornada de trabajo está fragmentada. A las 4 de la tarde te pueden decir se cierra todo porque vamos a confinarnos. O sea, ya nuestras estrategias, nuestros estilos de gestión están modificándose. Fernando, por mi lado, te agradezco muchísimo como profesor de los programas de posgrado. Te lo agradezco mucho. Está cerrando un ciclo de charlas que hemos hecho. ¿Ya? Para mí también, como fundador de Stay Consulting, es sumamente grato tener espacios académicos, no solamente profesionales. Te cuento, yo también fui subsecretario, pero aquí en el Ecuador, una de las singularidades, fui de gobierno electrónico. Sé que Ecuador ha avanzado también en temas de teletrabajo, pero nos pilló muy rápido como a todos. Lo bueno es que ya en Chile existía ya una ley en curso y no nos pilló tan desnudos. Gracias, Fernando. Le doy la palabra a Karen y a Yolín. Sí. Yo solo despedirme, Cristiana, agradecerte nuevamente, agradecer a Karen, agradecer a Yolín, agradecer a la Universidad Internacional SEC, agradecer, bueno, a la embajada también que está presente y a las personas que hoy día nos acompañaron. Y nada, pues sigamos obviamente en contacto. Ojalá esta pandemia pase luego, ¿cierto? Hemos visto lamentablemente algunos rebrotes ya en Europa, y ojalá salga luego la vacuna, porque si bien esto de la actividad, yo hago clase hoy día en la universidad, y esto de la virtualidad tiene muchas ventajas. Uno echa de menos también el contacto, ¿cierto? De la cercanía, y ojalá estas actividades el día de mañana las podamos hacer también presencialmente, que los seres humanos necesitamos estar con otros. Así que agradecer la invitación, yo me despido, y un saludo cariñoso para todos ustedes.
Gracias, Fernando. Yo aprovecho de saludar a mi familia que está conectada también, y a la embajada que siempre nos acompaña en todo momento, y también a todas las autoridades del sector público ecuatoriano que nos acompañan hoy día también, y que han tenido el gusto de compartir y escucharte en esta experiencia que es mucho más larga de este tiempo que hemos tenido, pero el vínculo queda establecido. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la importante presencia el día de hoy de Fernando Arraf Verdugo, ministro subrogante del Trabajo de Chile, quien nos platicó sobre la ley de teletrabajo en Chile, experiencias y aprendizajes. Recordamos que este evento es organizado por el UISEC Business School y a continuación contamos con la intervención de nuestra directora, Yolín Yaraize. Muchísimas gracias, querido Fernando, por tu brillante presentación. No hay nada más enriquecedor para los pueblos y para la academia que aprender de la práctica. Nos has llenado y he estado monitoreando las redes de todos los comentarios que el público nos ha hecho y como ya lo dijo Cristian y Karen, estamos acompañados por cuerpos y empresas privadas, públicas, empresas gubernamentales, estudiantes y docentes. También nos están acompañando otros países latinoamericanos y ha sido un gusto poderte escuchar. Nos has dado orden, nos has abierto los ojos y nos das perspectiva. Y yo creo que esto tiene un valor increíble. Sin extenderme porque sé que estás con la agenda justa, quiero nuevamente agradecerte y quiero invitar a UISEC Business School, a los estudiantes y docentes, a que aprendamos activamente lo que otros países ya están avanzando y están haciendo con éxito. Qué gusto me da haber escuchado que hace 2 años ya se estaban anticipando a estos movimientos porque también pone a Latinoamérica en un auge y en una promoción de tecnología y de avance. Felicito a Chile, felicito tu trabajo. Tengo muchísima gente querida en Chile que admiro y quiero mucho y qué gusto me da que nos puedas haber brindado esta experiencia. Siempre ten seguro que UISEC Business School, la Universidad Internacional SEC en Ecuador y USEC Chile, porque también tenemos una filial en Chile, te reciben siempre con los brazos abiertos. Es tu espacio y es tu casa. Un abrazo fuerte a Christian Stay, un docente que siempre está activamente con nosotros, dándonos su aprendizaje, sus puntos de vista, y una felicitación a Stein Consulting, que sé que está cerrando de forma muy exitosa una encuesta a nivel latinoamericana del teletrabajo. Agradecerle a Karen Garzón por su siempre compañía y apoyo en eventos internacionales, y como siempre deseando a los estudiantes, docentes y colegas de UISEC Business School e invitados que estén sanos y en total bienestar. Una excelente noche y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias con todas y con todos. Finalmente les recordamos que la Universidad Internacional SEC, dentro de su oferta de pregrado y posgrado, oferta justamente programas dentro de su UISEC Business School como negocios internacionales y en el caso del posgrado también MBA. Pueden revisar esta oferta académica en la página web y en nuestras redes sociales. Buenas noches con todas y con todos. En los momentos de crisis, tu educación es una oportunidad para crecer, para brillar y superarte ante la adversidad. En la UISEC somos tu segundo hogar y mantenemos la excelencia académica como la bandera que nos caracteriza con un ambiente cálido y humano pensando en ti. Permanezcamos unidos y seamos fuertes en el camino. Cuenta con nosotros para mejorar tu futuro. Universidad Internacional SEC, personalización en serio.